nuevamente desde la Ciudad de México con un personaje que para mí ha sido muy importante en esta carrera de youtuber. Ella es Nancy Rodríguez. Nos conocimos fuera de Palacio de Gobierno, de pura casualidad. Estábamos destinadas la una para la otra. Me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas, no? Y bueno, una casualidad llevó a la otra. Y bueno, ahora la tengo como invitada en mi canal para Miremos al Mundo. Bienvenida, querida Nancy. Muchas gracias, mi Laurita. Yo me siento muy privilegiada porque ya estamos cruzando fronteras. O sea, imagínense, es ya, si me lo permites, mi amiga chilena refugiada en México, viviendo en Alemania, en Múnich. Entonces, para mí es un privilegio, imagínense, poder hermanarnos, ¿no? De hermanos latinoamericanos, chilenos. Además, ya conozco a su mami hermosa. Y recuerdo muy bien cómo te conocí, porque traías un problemita. Exactamente. Y dice yo... Estábamos aquí platicando, tenemos a representantes de aquí de todo México y además una representante en Alemania que es admiradora del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo, ¿saben qué, familia? Que no es mexicana, es chilena, entonces, pero vive en Alemania. Dice yo, estábamos ahí afuera de Palacio Nacional porque antes de la pandemia, pues diario, ¿no? Asistía yo a las conferencias con el presidente, que un paréntesis, sensacional esta rendición de cuentas. Entonces diario poníamos pues nuestra tripié para transmitir y entrevistar a las personas que llegaban, porque diario llegan manifestantes, denuncias, ¿no? Y hay gente que también pues llega a saludarnos, pero ella traía un problema. Y nos vio ahí, ¿verdad? En la calle de Moneda, en la puerta 1 donde entramos los periodistas. Ajá. Me dice, es que traigo un problema. Un taxista me acaba de hacer pasar un mal rato ahí, que me cobró más, menos. Y yo dije, abusivos, ¿cómo se ponen de abusivos con una hermana latinoamericana? Ahorita platicamos contigo. Y ya se hizo ahí la chorcha. Aquí en México se dice chorcha, así como el guateque, como la fiesta, porque estuvimos platicando y entrevistando a muchos que vinieron ahí, iban diario. Después de la pandemia, pues ya todo eso bajó, pero así nos conocimos, Laurita. Afuera del Palacio de Gobierno. Así es. Hiciste la denuncia de este abusivo. Sí, la verdad. Fíjense qué abusivos son estos taxistas. Obviamente como la escuchan extranjera con su acento extranjero y todo, pues le quería cobrar 2, 3 veces más de lo que había tocado, ¿no? Dineral, la verdad. Sí, la verdad, hasta me asustó. Me asustó mucho la actitud incluso del taxista, que poniendo la música a todo volumen, y eso que era un taxi de sitio, ¿no? Y luego poniendo películas en el taxi. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego ni siquiera quería pararme donde yo quería bajarme. No. Fue una experiencia que me dio mucho miedo, la verdad. Y bueno, pero aquí la interesante no soy yo, sino que es ella. Nancy es periodista, ella es mexicana. ¿Naciste en la provincia? Nací aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí, mi papá era de Aguascalientes, de una región que se llama Pabellón de Arteaga, y mi mamá de Chihuahua. Ella trabajaba su papá en una región que se llama Namiquipa, que era un mineral allá en Chihuahua. Sí. Ya. ¿Y aquí estudiaste la carrera de periodismo? Aquí estudié en la Ciudad de México. Mi papá es de origen campesino. Mi papá, se erosiona la tierra en Aguascalientes. En Aguascalientes se producía mucho la uva, incluso era una zona vitivinícola. Y se erosiona y decía mi papá, nos estábamos muriendo de hambre, nos ofrecieron irnos a los minerales allá en Chihuahua y pues allá conoció a mi mamá. Mi mamá junto con su mamá, mi abuelita,
atendían el comedor de mineros, fíjense. Entonces traigo de campesinos, mineros, porque mi abuelito pues era minero, mi papá llegó y fue minero, ¿no? Entonces ahí conoció a mi mamá y pues ahí se casaron. Mi hermana la mayor nació en Chihuahua, en mero Chihuahua, y ya los otros hijos nacimos aquí en la Ciudad de México. Hicieron el típico de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que, bueno, aquí en la Ciudad de México son como los refugiados también, ¿no? O sea, se vienen sí, son a buscar. migrantes. Es que la Exacto. migración no solamente es de un país a otro, sino también en el mismo país. Exactamente. Entonces, allá en Chihuahua se inundó la mina. Ah. Entonces, pues ya no produjo la mina, ya no le invirtieron para producir ahí. Mi papá se va con mi mamá a la capital de Chihuahua, venden fruta, después ya no funcionó ahí porque le pidieron el local a mi papá, y mi papá se mete a un centro que se llamaba Artes y Oficios, estudia para carpintería, y bueno, pues siempre nos dijo que vivimos de puros palos. ¿Cómo de puros palos? Pues porque él era carpintero. Ah. Ah, ok. Entonces, bueno, pues sí. Entonces, fíjense que yo traigo ahorita que me preguntaste que si yo había estudiado aquí, que si mi papá campesino, mi mamá minera, se juntan y con el poco estudio, porque mi papá no sabía leer bien ni escribir bien, porque pues no tuvieron escuela. Mi mamá también, y si acaso llegaron al primero o segundo grado de escuela. Entonces, yo digo, y así en esas condiciones nos dieron estudio a los 5 hijos que tuvieron. Los 5 terminamos la licenciatura. Son 2 abogados, 2 dentistas y yo que estudié periodismo. Entonces es un reto de que nuestros hijos, en este caso mis hijos, pues estudien, porque si mi papá y mi mamá con poco estudio y poca preparación y recursos lo lograron. Imagínate nosotros qué responsabilidad tenemos, ¿no? Y también se demuestra que sí se puede. Exacto. Que sí se puede salir adelante, ¿no? Y entonces sí, estudiaste periodismo aquí en la ciudad. Estudié periodismo, primaria, secundaria, preparatoria. La preparatoria ya fue de la UNAM. Ajá. Y tenemos el pase automático a las escuelas de la UNAM. Entonces la UNAM, además de tener su campo, ¿no? Principal, tiene unas escuelas que se llaman ahorita, que les llaman facultades, sí. como FES, facultades de, ¿no? FES se llaman. Y yo estudié en la FES Aragón. Hasta Aragón. Hasta Aragón, porque yo vivía allá por donde vivían mis papás, que es cerca del aeropuerto. Entonces allá me estudié, Bueno, yo estudié en la UNAM también, pero allá en el campo, en CEU. Exacto. A mí no me tocó, y además me quedaba muy lejos, porque del aeropuerto hasta allá era como 2 horas en aquel entonces. Entonces ahí en el aeropuerto y a Aragón, pues hacía yo como media hora en camioncito. Claro. ¿No? Es que para los que no sepan, la Ciudad de México es una ciudad enorme, descomunal. Y siquiera yo que estoy más o menos al centro, para la UNAM yo me echaba fácil 1 hora. Imagínense la distancia. Sí. O sea, la relación tiempo de distancia para los que viven en países más pequeños es como, no se concibe. Sí, el tiempo, hombre, que uno demora de los traslados nada más. Y eso si no hay tráfico, ¿verdad? Pues es una de las ciudades más grandes, sí. La Ciudad de México, después de China. Ya en China, por ejemplo, Shanghái y todos esos son poblaciones muy grandes. Aquí tenemos, pues, somos 12 millones en la capital, pero en la zona conurbada pues ya suman más de 20 millones. Sí, es verdad. Imagínense, a nivel mundial es una ciudad muy grande. Exactamente. Y bueno, Nancy, ¿cómo fue tu primera experiencia ya que saliste de la universidad o trabajabas y estudiabas? O ¿cómo fue tu primer trabajo o ya? Fíjate que yo viví el clásico de los estudiantes, pues que pues no teníamos dinero, ¿no? Entonces en la universidad pues apenas teníamos pues para el pasaje, y entonces tenía yo un novio que me decía, bueno, vamos al cine y nos venimos en camión
o comemos tacos o nos venimos caminando, ¿no? Entonces tenías que decidir. Entonces la vida del estudiante, sí, pues es esa. Entonces en una ocasión me regalaron una sudadera. Entonces a una amiga, compañera de ahí de la universidad le gustó, entonces se me ocurrió decirle, te la vendo. Me dice, ¿sí me la vendes? Dije, sí, y me la compró. Entonces yo dije, mira, ¿no? Entonces, pues como que ahí me surgió el gusto, ¿no? Y entonces en la universidad empezamos a vender en un tianguis, en un tianguis que estaba aquí en la colonia Condesa, que es una colonia de clase media aquí. Y nos íbamos a Tepito, yo me iba a Tepito en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, por eso para mí eso no es nuevo, o sea, de chambearle. Y empezamos a traer, antes se usaba mucho las pacas de ropa usada, de que vienen de Estados Unidos, de ropa que, bueno, pues desechan allá en Estados Unidos. Entonces aquí, pues no las vendían, ¿no? Ropa, pues la verdad es de que se vendían muy bien. Entonces vendía yo ropa usada, fíjense, ropa usada. Empezamos a capitalizarnos, después empecé a fabricar ropa. Entonces paralelamente de la universidad empezamos a generar, ¿no? Entonces recursos. Entonces cuando termino la carrera, que fue así como en el último año que estuvimos en la carrera, salgo yo y me invitan a colaborar al periódico El Nacional, que era el periódico nacional de México, de gobierno. Entonces me dicen, es que necesitan gente que escriba sobre la UNAM, que haga crónica universitaria. Entonces empiezo a hacer mis colaboraciones sin que se me pagara. Y un día el particular del director, Mario Escurdia, en paz descanse, me dice, oiga, el director quiere hablar con usted. Y pues yo dije, pues ha de ser normal, ¿no? Que los directores hablen con los estudiantes. Sí, ¿qué quiere, no? No, dice, quiere hablar con usted, ¿cuándo puede venir? Ya hicimos ahí la cita. Fui el día que me citaron y el director pasaba y ahí me dejaron sentada. Y dije, bueno, no, me dice el particular, no se preocupe, venga mañana. Fui al día siguiente. El director entraba y salía y yo sentada. ¿Qué onda? No, me dice el particular, es que tiene mucho trabajo, venga la semana que entra. Bueno, fue como hasta la tercera vez que ya estaba yo ahí sentada y ya me pasaron, oiga, sí, ahora sí pase. O sea, le tiene uno que talachear, ¿no? Entonces ya entro y me dice... ¿Talachear? ¿Qué es talachear? Pues buscarle, o sea, sí, buscarle, ¿no? Trabajar ahí, sí. Y entonces hacer la talacha, o sea, hacer el trabajo, ¿no? Lo que tienes que hacer para conseguir, ¿no? La finalidad, hacer la talacha, hacer el trabajo. Y entonces me dice, oiga, y ya tenía ahí mis materiales, fíjense, ya tenía ahí varias colaboraciones que yo tenía, y me dice, oiga, esto es su material, sí, es mi trabajo, ¿no? Me dice, fíjese que le veo estilo periodístico, me dijo. Y lo deja hacia un lado, dice, va a empezar a trabajar con nosotros. Y yo dije, pues que no estoy trabajando. ¿No? ¿De qué se trata, no? Pero sí, efectivamente, me dice, no, eso yo nada más lo pensé, ¿no? O sea, y me dice, va a empezar a trabajar con nosotros, dice, a partir de mañana, pero a partir de mañana, dice, se le va a empezar a pagar. Y yo dije, ¿y lo anterior? Lo anterior era colaboración nada más así de freelance, ¿no? O ni de freelance, era colaboración así sin pagar. Dice, y se le va a empezar a pagar. Y entonces tomó el teléfono y mandó a llamar al jefe de información y dice, la señorita, a partir de mañana le das fuentes, va a empezar a trabajar con nosotros. Sí, señor. Y al día siguiente, yo tendría 21 años. Al día siguiente empiezo yo a trabajar. Y bueno, o sea, la verdad es de que no les cayó nada bien a la redacción porque decían, ¿y esta por qué? ¿No? Y de dónde viene y quién está respaldándola. Yo creo que no tenía padrino. Digamos. No tenía padrino, pero ellos sí pensaron que era yo algo de alguien, ¿no? Familiar o AX. Pero yo creo que eso hasta me sirvió hasta cierto punto, ¿no? Porque no sabían yo de dónde había yo surgido.
Y me empezaron a dar fuentes de comunicación, de Sectur, pero me manda a llamar el director y me dice, mire, le tengo esta propuesta. Vamos a crear una sección de obreras, del sector obrero, sindicatos independientes, la voz de los trabajadores. Y si yo quiero que usted la haga. Dice, pero nada más le voy a pedir una condición, que diario me traiga materiales exclusivos. Y dije, ok. Entonces yo traigo esa formación de cuestiones exclusivas, entonces pues me iba yo a las juntas de conciliación, me iba yo a las secretarías, y siempre con el perfil del sector obrero. Entonces traigo yo esa formación, fue muy exitosa esa sección, al grado de que después me asignó un fotógrafo, entonces yo salía de la redacción a ir por mi material con un fotógrafo. Entonces diario tenía yo un espacio grande en el periódico con mis materiales, huelgas, despidos, contratos, recuentos de personal, de todo, ¿no? De todo. Y entonces fue muy exitosa al grado de que se empezó a conocer el trabajo que se hacía en el Nacional, en este caso. Y bueno, pues ya después iban los contingentes de trabajadores, incluso hacían la ruta cuando hacían sus manifestaciones. El periódico Nacional está ahí a un lado de Reforma y la Lotería Nacional. Entonces decían, pasamos por el Nacional y decían, Nancy, entonces ya salía Nancy con mi fotógrafo a tomarles fotografía, a tomarles testimonio, denuncia, y ya me subía yo y escribía la nota, ¿no? Pues que se manifestaron los despedidos de Pemex, se manifestaron los despedidos de Comisión Federal de Electricidad, se manifestaron los despedidos de Corona en aquel entonces, los despedidos de Flecha Roja, los despedidos de Volkswagen, ¿no? Que tenían recuento de personal y que no les habían dado. Entonces fue una sección muy padre que empezó a generar mucho ruido en los medios de comunicación aquí en México porque no había esa sección. El creador fue el director Mario Escurdia, que era todo un periodista, ¿no? De la vieja guardia. Entonces empezó. Empezaron a surgir estas secciones de obreras, al grado de que también mi material lo empezaron a reproducir en Notimex, en lo que era, todavía, bueno, lo que queda de Notimex, la Agencia Nacional de Noticias para México, me reproducían mi material porque pues era un periódico de gobierno, y también, por ejemplo, agencias como AP, como Associated Press, me reproducían mi material, pero ya no le ponían Nancy Rodríguez, le ponían El Nacional o le ponían Notimex, fíjense nada más, pero bueno. Y entonces fue muy padre, fue una etapa de formación para mí muy padre, me formé con esa filosofía de materiales exclusivos, cercano con la gente, con los trabajadores, con los empleados, con los despedidos, con los sin voz, ¿no? Muy, muy padre. Y se empezaron a crear secciones de ese tipo en La Jornada, en El Universal, porque veían el trabajo que hacíamos en El Nacional, al grado de que El Nacional creció tanto con eso, porque pues todos los trabajadores traían lo que, como después traían La Jornada, así traían al periódico El Nacional, era su periódico porque ahí había publicado Nancy Rodríguez sus notas, sus fotos, sus manifestaciones, sus denuncias, entonces era su periódico, ibas tú en el metro y lo veías casi igual que el Esto en aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿y cuándo acabó todo esto? Porque eso fue en un periodo determinado, donde sí había mucha información de lo que pasaba en el país, ¿no? Y la gente tenía voz, digamos, ¿no? Adivina cuándo acabó todo eso. Me lo imagino. Imagínenselo. Cuando llega Salinas de Gortari. Exactamente. Llega Salinas de Gortari, todavía duramos pues un añito, 2 años, pero empezó la represión. A mí me mandó llamar el nuevo director, porque el director que me había asignado ese material
ya no quiso seguir, le ofrecieron seguir como director del periódico, pero él nos reunió, no a todos los periodistas, porque les digo, fue tan exitoso esta sección que el director, teníamos periódicos en Monterrey, en Hermosillo, en Guanajuato, ¿no? Del periódico El Nacional, había sucursales, como quien dice, y me pidió que fuera yo junto con un reportero, junto con un fotógrafo, junto con un diseñador, a crear esta misma sección en Monterrey, en Sonora, en Guanajuato. O sea, que fuera yo. Entonces yo estaba muy jovencita, ¿no? Entonces yo, como quien dice, iba a enseñarles a los reporteros de Monterrey, de Sonora, de Guanajuato. Entonces yo estuve viviendo, por ejemplo, en Sonora estuve yo viviendo casi un año. Yo conozco muy bien allá Hermosillo, porque llegábamos con esa idea de crear estas secciones, ¿no? Entre otras, porque el periodista don Mario Escurdia era todo un periodista, entonces tenía muchas ideas, mandaba hacer pósters de Topollillo, de la India María, entonces era un periódico muy cercano. ¿Y sabes qué nos decía el director? Nos decía, es que miren, a nosotros nos mantiene el gobierno, entonces ya no necesitamos estar bien con el gobierno, así es que vamos a hacer periodismo. Fíjate, qué diferencia. O sea, en vez de decir, soy de gobierno, entonces hay que quedar bien con el gobierno, él era todo lo contrario, dice, pues si ellos nos mantienen. Pero es el papel del periodista, ¿no? Informar, del director, sí. Y no estar... o sea, no intentar quedar bien, ¿no? Exactamente. Con el gobierno. Exactamente. ¿No? Pues ese es el papel del periodista, investigar, ¿no? E informar. Así ¿no? es, entonces... Y darle voz a la gente. Sí, entonces teníamos los recursos, entonces hacíamos verdadero periodismo. Exacto. Y se hicieron muchas secciones. Ese periódico fue una escuela, y hasta la fecha, ¿eh? Yeah. Por ejemplo, se hizo la sección de ciudad. No había sección de ciudad. Y ¿saben quién precisamente fue el que era el director del sector ciudad? ¿Y pero que involucraba? Involucraba hacer reportajes de la Ciudad de México. O sea, así como si fuera un periódico nacional, pero de las alcaldías, de los servicios aquí en la Ciudad de México. Y también fue muy exitosa esa sección, la de espectáculos también, muy exitosa. Entonces hay mucha gente que salimos de ese periódico, que incluso estamos ahorita en otros lados, y que bueno, tenemos esa escuela, traemos esa escuela, incluso nos reunimos y decimos, ¿por qué no hacemos otra vez el proyecto, ¿no? Como lo hacía don Mario Escurdia, porque era sensacional. Había gente muy talentosa, había un peruano, por cierto, hermano peruano, Mario Abad, por ahí debe de andar también, que hacía crónicas diario, así de 20 cuartillas, diario, o sea, mucho talento, como que era así, como fue un semillero muy padre ese periódico. Entonces llega Salinas y todo eso se acaba. Dice, no se habla más de los obreros, no se habla más de huelgas, no se habla más de el pueblo, de los despidos, no existe. Porque este señor empezó a trabajar el Tratado de Libre Comercio, entonces México es color de rosa y no hay problemas. Entonces a mí me dio mucho coraje que me quitaran ese espacio, y no obviamente por mí, porque a mí me seguían pagando lo que me pagaban, sino porque se le quitó a los obreros. Entonces Salinas empezó a pagarle a los líderes sindicales. Es cuando creó a Elbester Gordillo, a Romero de Champs, o sea, ya estaban ellos, pero con Salinas se potenciaron. Entonces les empezaron a dar dinero a todos estos líderes empezaron a comprar prensa, periodistas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vámonos. Y renuncié. Incluso había gente que me decía, no renuncies, quédate. Dije, no, yo aquí ya no tengo nada que hacer. Entonces, desde aquel entonces yo dije, he de hacer mis propios medios para escribir lo que yo quiera, entrevistar a quien yo quiera y denunciar lo que yo quiera. Y sí lo logré. Desde aquel entonces hago un periodismo independiente. Y a mí no me van a decir qué es un periodismo independiente, y además cómo se hace
y además que sí se puede. Sí se puede haciendo buen periodismo independiente. Entonces, así es que... Claro, Nancy se ha transformado en la voz de los migrantes en Estados Unidos. O sea, ya vemos que hay toda una trayectoria atrás, ¿no? Y una experiencia, y que, bueno, de alguna manera has vuelto a ese... Sí, ¿no? Me siento como que en aquella fecha, sí. Por eso traigo tanto entusiasmo, porque me da la oportunidad, esto de la voz de los hermanos migrantes, me da la oportunidad de regresar a mis orígenes. Exacto. La verdad, sí, tienes toda la razón. Sí. Estoy regresando. Claro, bueno, Nancy ya la conocen, tiene su canal de YouTube, ¿no? Que se llama Oro Sólido, pero también tiene otro canal que se llama Empuje Migrante. A eso me refiero, ¿no? Que en ese canal, pues ella le da la voz a todos los mexicanos que están, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Igual me ha brindado a mí corresponsalías y he hecho algunas entrevistas porque, bueno, migrantes estamos por todos lados, ¿no? Y hay mucha gente emprendedora también en Europa, donde yo vivo. Pero bueno, lo importante es que también te han hecho un reconocimiento muy bonito, ¿no? Yo vi por ahí que te reconocían como una gran periodista justamente por este tema de los migrantes en Estados Unidos, que te dieron un reconocimiento, no me acuerdo qué fue lo que te dio. Pues mira, yo no soy de recibir reconocimientos, sí, la verdad. Ya lo vi, pero la gente igual necesita de alguna manera decir gracias. Sí, yo les agradezco muchísimo. Pero el mayor reconocimiento que recibo, les soy bien sincera, es el ayudar, el abrir estos micrófonos, el que ellos denuncien, hablen, porque durante 30, 40 años jamás se les consideró, jamás se les abrió un micrófono, al contrario, eran ni considerados, ¿no? O sea, y bueno, ahora que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reivindica y valora el trabajo de ellos, la verdad es de que para mí ha sido una gran oportunidad de demostrar periodísticamente hablando, pues este sector tan reprimido que ha estado, tan olvidado y que tan importante ha sido para México. Entonces, además he estado descubriendo que nuestros hermanos migrantes son unos mexicanos bien echados para adelante, están bien curtidos, les digo, es que ustedes ya no tienen miedo a nada. Imagínense cruzar la frontera, irse de su agua, de su tierra, de su sangre, a ver otro idioma allá. Y bueno, ellos con la ilusión y la esperanza de ayudar a su familia, entonces es gente de hierro, es gente forjada de oro, un corazón de oro además, porque ellos lo que quieren nada más es trabajar y ayudar a su gente. Vean ustedes qué bondad y qué generosidad que hay que aprender de nuestros hermanos migrantes que arriesgan la vida. Sí. Como nuestros hermanos de ayer, que miren, hasta se me enchina el cuero de Nancy, que tuvimos una tragedia. Claro. Nancy, entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es la labor del periodista en relación con la transformación que estamos viviendo? Pues bien importante ahorita, porque definitivamente es regresar. Ahorita estamos regresando. Lo comentábamos en los videos anteriores también que hicimos en las transmisiones, es de regresar a los principios humanistas. Es muy sencillo, yo entiendo muy bien al presidente, porque es muy sencillo regresar a esos principios humanistas, pero como que no lo tenemos, como que en México y en Latinoamérica como que no lo tenemos bien visualizado, bien claro. Y es que es volver a la generosidad, a la bondad, al amor al prójimo, y que no es nada religioso. Desgraciadamente he platicado con algunos senadores, legisladores, y dicen, no, es que el presidente que luego se mete con la religión, es que no es nada religioso, es humanista. Nada más. O sea, el papel del periodista tiene que estar cercano con el pueblo, cercano con los ciudadanos, y ser la conexión con los que toman decisiones, con los que tienen el poder, porque si no somos ese vínculo, ¿cómo se vincula la ciudadanía con los que tienen el poder? Entonces es una conexión bien importante, pero también hay que regresar a los principios del periodista. Ahorita ya se perdieron
como dice el presidente, la gran mayoría, y con sus honrosas excepciones, de que pues compraron la lengua, más bien vendieron la lengua, vendieron la pluma y se olvidaron de la gente. Es más, se olvidaron de sus raíces, porque yo te aseguro que la gran mayoría de los periodistas venimos igual de abajo, igual que yo, un papá campesino, una mamá ama de casa, sin estudios. Pero empiezan a brillarles los billetes y se les olvidan los principios de los periodistas, ¿no? Entonces es un papel bien importante lo que están viviendo ahorita los medios de comunicación, y me encantaría que no nada más fuera aquí en México, sino también en toda Latinoamérica y en todo el mundo, de que regresemos a ese aspecto humanista, ¿no? De ver por nuestros hermanos que sufren, que no es posible que nosotros traigamos zapatos cuando hay gente que no tiene ni para los zapatos, o que podamos desplazarnos nosotros cuando hay gente que tiene que caminar 4 o 5 kilómetros para conseguir agua. Entonces, hasta que no acabemos con esas injusticias y con esa desigualdad, vamos a poder tener nuestra mente tranquila. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Habrá algunos que pues tengan su mente tranquila, pero pues ante tanta injusticia y tanta necesidad en el mundo, pues tienes que poner tu granito de arena para contribuir a que eso se disminuya en el mundo, ¿no? Y más aquí en tu país, ¿no? Muy bien. Nancy, ¿con qué quieres despedirte? Pues que yo me siento muy privilegiada de estar viviendo estos tiempos históricos, ahorita a través de las redes sociales. Qué bendición, qué oportunidad, qué privilegio el tener la oportunidad de poder contactarnos, ¿no? Con nuestros hermanos. Yo sé que van a haber muchos chilenos que nos van a ver, centroamericanos, sudamericanos, y que van a poder comunicarse con nosotros. Es un privilegio que aprovechemos estas nuevas tecnologías para comunicarnos y para que sean herramientas de bien, herramientas de amor, de generosidad, de bondad. Vamos a utilizar estas herramientas porque estas son unas herramientas. Esto no es lo importante, esto es solo una herramienta. ¿Saben qué es lo importante? ¿Qué le metemos a estas herramientas? ¿Para qué las utilizamos? Entonces, utilicémoslas para instrumentos de paz y de amor. Con eso me despido. Pues muchas gracias, querida Nancy. Gracias, mi Laurita hermosa. Y aquí estamos para servirles y para seguir en comunicación. Bueno, qué linda. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Viva Latinoamérica.